Charis Bible College presenta Un Fundamento Seguro 1 y 2 con el instructor Andrew Wommack. Lección 7. Estamos enseñando sobre la filosofía cristiana. Esto va a ser la tercera lección de esta serie. Solo para refrescarles la memoria, estaba usando la cita de Colosenses 2:8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y les estaba compartiendo que esta es la raíz de todo esto. Esto solo es un seguimiento de lo primero que les enseñé sobre la integridad de la palabra, acerca de cómo debes de plantar la palabra en tu corazón, cómo opera el reino de Dios como una semilla, y la palabra es la semilla en el ámbito espiritual. Por lo que no solo son pensamientos individuales, pero es una manera de pensar, una filosofía, un paradigma, una manera de ver el mundo, una actitud hacia la vida, y hemos pasado 2 lecciones hablando acerca de esto. Un versículo que no recuerdo si lo mencioné o no, pero es necesario volver a mencionarlo, pero está en Hebreos 11:15, y está hablando sobre Abraham y Sara, y dice: pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sí mencioné esto aquí? Hay alguien que está diciendo que no y hay alguien al lado que está diciendo que sí. Esto me hace pensar qué es lo que están escuchando poniendo atención. Pero como sea, déjame mencionar esto rápidamente. Lo que este versículo está diciendo de Abraham y Sara es que si regresaban a Ur de los Caldeos, hubiera sido por su incredulidad. Así que puede conectar su incredulidad a lo que creían, o lo puedes decir de esta manera: la tentación está ligada a lo que piensas. Si no piensas en ello, no lo vas a hacer. Yo tengo 2 Biblias, pero esta me gusta más. Si lo piensas, no lo puedes hacer. Entonces, de todas maneras, ¿cómo controla la tentación en tu vida? Es como controlar lo que piensas, y encaja perfectamente con lo que estoy enseñando sobre la filosofía cristiana. Un paradigma cristiano, una vista al mundo, la manera de pensar, y si pensamos de esa manera, Satanás perdería el camino de nuestra vida, y es triste decirlo, pero muchos cristianos hoy en día están bien metidos con el mundo y en el mundo secular. Tenemos todas sus noticias, sus revistas, su información de que nos está bombardeando día y noche. Tenemos una generación entera que ha crecido pensando que no puedes estar en silencio. Tienes que tener algo que te sucede día con día y nombre regularmente secular. Cosas que no son de Dios. Y solo nos bombardea y abre camino para la tentación. Una de las cosas más grandes que Abraham, que lo hizo un gran hombre de Dios, es que él no tenía CNN y demás cosas. Y eso realmente hace una gran diferencia. Lo hace. Todo eso hace que nuestro corazón se endurezca hacia Dios. Así que gloria a Dios, tenemos que mantener nuestra mente centrada en el Señor, y de eso es de lo que hemos estado hablando. Y vamos a Génesis capítulo 3, y quiero mostrarles esto a ustedes acerca de la tentación de Adán y Eva. Y si recuerdo correctamente, ya cubrí esta parte en Génesis 3:1. La serpiente no fue escogida como el animal más fuerte, sino ni el animal más grande o el más intimidante, pero en vez fue escogida como el animal más astuto, porque Satanás no tenía poder para hacer nada. El diablo no podía forzar a Adán y a Eva a desobedecer. Lo que él tenía que hacer era cambiar la manera de pensar sobre las cosas. Y el pecado comienza en tu mente, comienza en tus emociones, y eso es algo poderoso. Tengo una gran enseñanza sobre aprovechando tus emociones, y voy a tratar con esto al final de este año, y encaja perfectamente aquí. Y la mayoría de la gente no entiende esto. Ellos simplemente dejan que sus emociones estén desenfrenadas. Ellos dejan que su mente piense lo que sea. Dejan que las aguas negras del mundo fluyan sobre su cabeza, y luego se preguntan: ¿por qué batallo tanto y es tan difícil creerle a Dios? Tus acciones y emociones están vinculadas directamente a lo que piensas. Así que necesitas controlar tu manera de pensar, y en concreto debes de tener una filosofía cristiana
una manera cristiana de pensar y simplemente no hacer cosas contrarias a eso. Y de nuevo, muchas personas han estado alejadas del Señor y muchas de las actitudes que han adoptado como fundamento, muchos de ustedes han abrazado esto diciendo, es que así es como mi familia ha sido. Todos somos de personalidad tipo A. Y acabas abrazando lo que sea, y esta es una parte de tu personalidad que nunca le has entregado al Señor. Y por eso es imposible, pero lo que es la manera de responder con ira o herido o amargura o como sea, es la manera como estás programado. Es como una programación predeterminada en un equipo o algo así. Así que de todos modos tienes que volver y tienes que cambiar todo ese pensamiento. Así que la manera como Satanás vino contra Adán y Eva fue a través de una manera de pensar. Y vemos esto aquí en Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, la primera cosa que hizo la serpiente fue atacar lo que Dios dijo. Atacó la palabra de Dios. ¿Sabían que si solo nos mantenemos en lo que Dios dice, si todos nuestros valores y opiniones se basaran en lo que la palabra de Dios dice, ¿saben qué? Satanás no tendría nada que ver en nuestra vida. Satanás no tuviera que atacar eso. Y otra vez, la mayoría de nosotros hemos formado valores y actitudes, decisiones de personalidad basados en todo menos en la palabra de Dios. Tenemos que regresar y cambiar la forma como pensamos. Tenemos que tener una filosofía cristiana, una manera cristiana de pensar, y muchos de ustedes se les enseñó que enojarse solo es parte de la vida. Eso fue con lo que han crecido. Y recuerdo que había un cuate en una de mis iglesias. Es una historia larga, pero él y su esposa nacieron de nuevo milagrosamente y vinieron a nuestra iglesia en Childress, Texas, y todo estaba bien. Pero él empezó a sembrar pleito y discordia, criticaba todo lo que la gente hacía. Si pelabas las papas te decía algo porque esa era la parte más nutritiva de la papa y te tenías que comer la cáscara. Y él comenzó a criticar a la gente, no le gustaba el jabón porque no era natural, y era obvio, a él no le gustaba el jabón. No quería usar desodorante y demás. Él simplemente tomó una actitud. De todos modos, después de unos meses de estar en nuestra iglesia, él vino a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? Voy a volver al desierto, todos ustedes son un montón de hipócritas y hay puros pleitos en esta iglesia. Y le dije, tienes razón, hay pleitos en esta iglesia y tú eres la fuente de todo. Le dije, no tenemos ningún pleito hasta que tú llegaste y comenzaste a criticar a todos. Y le dije, solo agitaste la olla y hiciste que todos se enojaran. Y comencé a decirle, tú eres el culpable de todo esto. Y yo no sabía lo que este hombre iba a hacer, y él solo se me quedó viendo y me dijo, no sé cómo ser diferente. Y él solo tenía unos meses de haber nacido de nuevo, y él me dijo, si me dices que actuara como sano, yo podría hacer eso porque me sentía bien. Si me dices que actuara como si tuviera dinero, podría hacerlo porque he tenido dinero. Pero me dice, nunca he sentido amor. Este cuate fue la primera persona acusada por un gran jurado en California 3 veces antes de que él tuviera 13 años. Creció en reformatorios y demás cosas, y él me dice, nunca me he sentido amado. No sé lo que es ser normal. Y solo se me ocurrió que este hombre, de verdad, la manera como estaba viviendo, criticando y quejándose, sembrando discordia, esta fue la manera como él había vivido toda su vida. Y era su filosofía, era su paradigma. Y cuando le dije que tenía que caminar en amor, él no sabía lo que era el amor. Probablemente hay gente sentada aquí que crecieron en lo que consideran normal. La manera como piensas, tu filosofía y la actitud hacia la vida te da igual. Debido a tus antecedentes, creciste entre pleitos, creciste con personas gritándose uno al otro, creciste con personas tratándose mal y solo piensas que esa es la manera como es. Y no, hombre, eso está mal. Saben, íbamos a Denver el domingo y llevábamos a nuestra nieta y 2 niños al circo. Y nos fuimos y de todos modos se me olvidó cómo empezamos a hablar de algo. Pero nos pusimos a hablar sobre el matrimonio. Y alguien en la radio, creo que fue, dijeron algo sobre el matrimonio y estábamos viendo, estaban diciendo que estaban viendo un video mientras conducían y hasta que llegué ahí. Y el video era sobre los torpes del oeste. Y si alguno de ustedes lo recuerdan, de todos modos, Dusty y Donovan se casaron y en 10 minutos ya estaban teniendo una pelea. Ella lo golpeó con una pala y demás y le preguntaron, ¿qué pasó con ellos? Y dijeron, es que se casaron. Y estaban haciendo una broma sobre eso, sobre cómo es el matrimonio. De todos modos, mi hijo dijo algo al respecto. Dijo, no hombre, esa es la manera como es el matrimonio. ¿No es así?
porque él ha pasado por un mal matrimonio. Y le dije, no, no lo es. No es de esa manera. Y me miró y me dijo, bueno, tu matrimonio está como se supone que es, pero estás en la minoría. Y de todos modos lo discutimos, pero mi punto es que mucha gente solo se ha planteado a pensar que el matrimonio se supone que es donde peleas y tienes muchos problemas y piensan que es natural. Si eso es lo que piensas, entonces, ¿sabes qué? Te vas a dar a ti mismo con todas estas peleas y todo ese tipo de cosas. Y hay gente que simplemente piensa que esa es la manera como se supone que tiene que ser. Tienes que cambiar ese pensamiento y tener una filosofía cristiana, una manera cristiana de pensar, una visión cristiana del mundo y reconocer que no importa cómo te criaste, si se gritaban el uno al otro, si hacían cosas o eran egoístas, no importa. Hemos nacido de nuevo y tenemos que cambiar la manera como pensamos. Tratar de cambiar tus acciones sin cambiar la manera como piensas solo es un ejercicio en vano. Tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Así que antes de que Satanás pudiese hacer que Adán y Eva hicieran lo malo, él tenía que hacer en primer lugar ir en contra de la norma que se les había dado, que era la palabra de Dios, y tenía que atacarla. Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y puedo garantizarles que antes de poder entrar en cualquier falla de tu vida, en cualquier pecado, antes de que Satanás pueda ganar una incursión en tu vida, él tiene que llegar a tu forma de pensar, tu filosofía, tu visión del mundo, y eso es poderoso. Y esa es la razón por la cual todos estamos en la escuela. Y es la razón por la que están aquí. Y es para renovar nuestra mente y para hacer ajustes en la manera como pensamos. Y mientras lo haces, bueno, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Así que él atacó la palabra de Dios. ¿Y saben cuál debió haber sido la reacción de Adán y Eva? Deberían haber dicho, ya estuvo. No, hombre, Dios lo dijo. No es para mí preguntar por qué lo dijo. No, hombre, Dios es un buen Dios. Y si Dios nos dijo que hiciéramos algo, Él es más inteligente que tú y deberías de simplemente sujetarte a Él. Y simplemente decir, no tengo por qué entenderlo, ¿saben? Su cerebro puede ponerse entre el camino a cómo responderle a Dios. No estoy diciendo que el verdadero cristianismo no tiene sentido, pero estoy diciendo que puedes sentarte y escuchar a las preguntas. Básicamente Satanás comenzó a decir, sí, Dios dijo eso, pero esta es la razón por la que lo dijo. Y comenzó a cuestionar la bondad de Dios. Y déjenme asegurar que eso es lo que tengo en el orden correcto. Siempre enseño las cosas de manera diferente, ¿ok? Así que aquí hay una declaración radical. Algunos de ustedes se sorprenderán de esto, pero Adán y Eva en realidad no conocían a Dios. Y algunas personas piensan, bueno, ¿qué estás diciendo? Adán y Eva eran perfectos, no tenían pecado. Por supuesto, conocían a Dios. Ellos caminaban y hablaban con Dios en el fresco de la tarde. Pero permítanme presentarles que a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, tener una mayor revelación de quién es, de lo que Adán y Eva pudieron tener. No apreciamos totalmente lo mucho que Dios se ha revelado y su naturaleza a través de la palabra de Dios. No creo que Adán y Eva tuvieran un concepto que Dios los amó tanto que Él se convertiría literalmente en un hombre, que dejaría el cielo y se convertiría en un hombre, sufriría todas las cosas, y eso significaba que iba a estar limitado en un cuerpo físico y luego eventualmente iba a morir y tomaría nuestros pecados y nuestro castigo por nosotros. Adán y Eva nunca conocieron a Dios de esa manera. Ahora, Dios no había hecho nada malo con ellos. Creo que Él creó un ambiente perfecto, les dio todo, les dio la pareja perfecta, Él lo hizo todo. Bien, amén. ¿Han oído hablar de la historia donde Dios viene a Adán y le dice, Adán, voy a crearte una compañera que es perfecta? Ella nunca va a quejarse, ella nunca se quejará, te amará, cocinará, limpiará la casa, todo será perfecto. Y quiero decir que te voy a dar una pareja perfecta. Entonces Adán le dijo, ¿y cuánto me va a costar eso? Y Dios le dijo, un brazo y una pierna. Y Adán le dijo, ¿qué me das por una costilla? Ok, está bueno. Pero de todos modos, Dios había sido bueno con Adán y Eva, no había ninguna razón para que ellos dudaran de Él, pero no sabían por experiencia lo que tú y yo sabemos acerca de Dios. Ustedes pueden conocer a Dios mejor de lo que Adán y Eva lo conocían a través de la palabra. Esta es una revelación perfecta de Dios, así que en un sentido podrían casi excusar a Adán y a Eva porque no habían entendido lo que ustedes y yo tenemos la capacidad de entender. Y podríamos tener la revelación de esta palabra y renovar nuestra mente
y podríamos llegar a conocer a Dios de una manera donde Satanás no puede falsificarlo. Pero saben, hay de todo tipo de cosas que pasan en la vida que tienden a venir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y saben, por ejemplo, muchos de ustedes no conocían a Cindy Campbell, pero le estamos haciendo un servicio en memoria de ella el día de hoy. Ella era una estudiante de la escuela bíblica y ella se murió. Ella fue nuestra primera empleada que tuvimos en 1980. Y de todos modos, ella falleció. Y le estamos haciendo un servicio conmemorativo. ¿Y saben qué? Puse las manos sobre ella. Ella estaba en mi oficina hace tiempo. Su estómago estaba hinchado por cáncer. Y yo le pregunté si podía poner las manos sobre ella. Y ella me dijo que sí. Puse mis manos sobre ella y ese tumor se encogió justo enfrente de mis ojos. Donna Priest estaba ahí conmigo y le pueden preguntar. Quiero decir que el tumor se fue así como que pum, 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 pum. Y ya no estaba. Y sin embargo, unos meses más tarde regresó y ella murió de cáncer. ¿Y saben qué? No entiendo todo. Y como las circunstancias tienden a hacerte pensar, bueno, tal vez Dios no es un Dios bueno que quiere sanar a todas las personas. Pero puedo garantizarles que eso no es cierto. Acabo de enterarme de que Dios es un Dios bueno y hay razones por las que suceden. He aprendido muchas razones, pero yo todavía no entiendo todo, ¿saben? Esto me lleva de regreso al principio de mi caminar con el Señor, donde había una chica, la mejor amiga de Jamie, y esa chica le estábamos creyendo a Dios con ella para que la sanara y ella murió. Y nos paramos alrededor de más de 2 horas después de que ella murió creyéndole a Dios de que la levantara de entre los muertos, y ella no resucitó de entre los muertos. Y en su funeral vimos a 4 personas que nacieron de nuevo. Y ¿sabes qué? Cada persona asociada con esa situación, básicamente, porque dimos lo mejor de nosotros y porque hicimos todo lo que sabíamos hacer y no vimos que esta chica se levantara de entre los muertos o sanara, todo el mundo básicamente dijeron, bueno, no debe ser la voluntad de Dios sanar. Y ellos rechazaron esto y se fueron por un camino diferente. Y recuerdo decir, no, Dios no mató a esa chica. Sé que Dios no hizo eso. Sé que Dios es un Dios bueno. Dios quiere hacer cosas buenas. Él quiere que estemos muy por encima de todas las cosas. Él nos quiere prosperar y que estemos bien de salud. Y yo no entendía por qué ella había muerto. Pero ¿sabes qué? Yo me quedé en la palabra de Dios, lo que yo sabía, y dije, me niego a sentarme y a criticar a Dios solo por obtener una explicación, poner esto en una caja, guardarlo y nunca más tener que lidiar con esto. Y me tomó más de 3 años empezar a entender por qué ella no fue sana. Pero no, hombre, cuando el Señor comenzó a revelarme la palabra y a mostrarme cosas, hicimos todo lo malo que puedas hacer. Había razones por las que esa chica no había sido sana porque murió a una temprana edad. ¿Y saben qué? Básicamente, este era el problema. Satanás empezó a venir en contra de la naturaleza de Dios y comenzó a decir, esta es la razón por la que Dios te dijo que no comieran de este árbol, porque Dios realmente no es un Dios bueno, Dios les está ocultando algo, y comenzó a criticar la naturaleza y el carácter de Dios. Si Adán y Eva hubieran conocido a Dios más íntimamente, y otra vez no estoy tratando de criticarlos porque ellos no tenían la revelación de Jesús y Dios no se hubiera hecho carne, no se hubiera demostrado. Ellos no tenían la ventaja de ver la historia y ver lo que había sucedido una y otra vez. Pero estoy diciendo que si hubieran conocido mejor a Dios, ya saben, podrían haber dejado que toda esa tentación se hubiera ido hacia el final de la misma. Si ellos hubieran tenido solo una relación íntima con Dios y saber que Dios era un Dios bueno, saben, incluso desde su perspectiva, Dios les había dado un ambiente perfecto. Hombre, era increíble, la comida era perfecta, todo era perfecto, no había ningún problema. Dios había creado el mundo perfecto y no había ni una sola cosa en todo el universo que Dios les dijera que no hicieran. Y creo que la única razón por la que existía era para que pudieran tener una opción. Dios no quería simplemente dictar y obligarles a obedecerle. Entonces Él les dijo, Él les dio a elegir, y no, hombre, Él había sido bueno con ellos y sin embargo se centró en la única cosa que ellos no tenían. Nunca dejes que lo que no sabes afecte lo que sabes. La prueba en la palabra de Dios es tan poderosa que Dios es un Dios bueno y que Dios nos ama y que Dios quiere bendecirnos. Y no, hombre, no dejes que las circunstancias vayan a hacer cosas que no entendemos. Como estaba diciendo acerca de Cindy Campbell, no entiendo completamente de todo lo que pasó.
Creo que tengo alguna revelación sobre ello, pero ¿saben qué? Yo no estaba lo suficientemente cerca, simplemente no conocía toda la situación, pero yo no iba a dejar que lo que no sé arruine a lo que sí sé. Yo sé que Dios es un Dios bueno. He visto a Dios hacer milagros y transformar la vida de las personas. Sé por la palabra de Dios que Él es bueno y Dios es amor. Y en primera de Juan 4:8 he visto a Dios a través de Jesús. Y dice, y Jesús anduvo haciendo el bien, sanando todos los oprimidos por el diablo. Ellos no fueron oprimidos por Dios, ellos estaban oprimidos por el diablo. Hechos 10:38, y los sanó a todos. Es la voluntad de Dios que todos seamos prósperos, muy por encima de todas las cosas. Tercera de Juan 1:2. Y sé lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabes qué? Me niego a dejar que una experiencia negativa o algo que no entiendo abrume lo que entiendo. Amén. Y por eso creo que Satanás no puede penetrar una vez que entiendes y conozcas la naturaleza misma de Dios. Eso simplemente cambia las cosas. Y saben, esa experiencia que tuve con el Señor el 23 de marzo de 1968, yo solo sabía que Dios era un Dios bueno y sabía que su bondad tenía cero que ver conmigo porque Él me había mostrado lo hipócrita y religioso que era. Él me había mostrado todo lo mal en mí y por la primera vez en mi vida finalmente supe que no había nada justo en mí. No tenía nada en qué pararme por mí mismo y aún así experimenté un amor tan grande de Dios y supe que el amor de Dios que sentía no se basaba en lo que hacía. Y por ello conocí a Dios y pude acercarme a Dios. Pude ver que Dios era un Dios bueno y que no basaba su amor en las cosas que hacía bien. Él me amaba porque Él es amor, no porque yo era amor. Y llegué a conocer a Dios de esa manera. ¿Y saben qué? Me han pasado muchas cosas, al igual que a todos ustedes. O sea, vivimos en un mundo caído y hay cosas malas que pasan. Y si tienes cuidado, y si eso tienes cuidado, vas a dejar que las cosas externas, como una serpiente, te hable y te saque de hablar de la bondad de Dios. Pero no, hombre, tienes que conocer a Dios. Necesitas tener una relación personal con Dios. Me acuerdo que en Vietnam yo estaba haciendo un estudio bíblico y tenía 6 o 7 personas en este estudio bíblico. Y había un ateo que pasó por el estudio bíblico y era un graduado de Princeton y escuchó por unos pocos minutos y luego empezó a picotear todo lo que yo estaba diciendo y comenzó a ridiculizarme y burlándose de mí, tratándome de hacerme ver como un tonto. Yo no conocía muy bien la palabra y me estaba ridiculizando. Y de todos modos fue mal. Y se levantó y dijo, oh, ya vámonos. Y tomó a cada una de las personas de mi estudio bíblico y se fueron. Todos se fueron con el ateo. Y no sabía muy bien. Y yo estaba sentado ahí. Yo estaba en la capilla. Yo estaba sentado ahí orando, diciendo, Dios, ¿qué está mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y yo estaba orando y pidiéndole ayuda al Señor. Y como en 20 minutos, el ateo regresa y se sienta. Era una biblioteca en la capilla y yo actuaba como si estuviera leyendo un libro o algo. Y había otra persona ahí. Después de que esa persona se fue, este ateo se acercó y me dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Por qué quieres lo que yo tengo si me acabas de hacer ver como un tonto? Y me dijo, toda mi vida se ha basado en un argumento. Me dice, todo es intelectual. Y me dijo, te argumenté y te hice ver como un estúpido y sin embargo todavía crees. Tienes algo que es más grande que mi argumento. Y él me dijo, conoces a Dios de una manera que yo quiero conocerlo. Y me pidió que que lo llevara al Señor. Entonces oré por salvación y ¿sabes qué? Realmente de esto es de lo que se trata el cristianismo. No estoy diciendo que no usemos nuestra mente, pero es un trato de corazón a corazón. Se encuentra en un nivel del corazón para conocer a Dios. Puedes tener una relación con Dios donde solo lo conoces, que Él es un Dios bueno. Y saben, es como este ejemplo que te di. Yo no entiendo por qué esta chica murió e incluso me acuerdo de una persona que vino y dijo, ¿estás diciendo que Dios no controla todo? Y en ese momento nos enseñaron sobre la soberanía de Dios, que cada cosa que sucede está bajo la decisión de Dios. Y no lo entendía, yo no sabía cómo decírselo. Le dije, no sé lo que te estoy diciendo, solo estoy diciendo que Dios no mató a esa chica y esa no era la voluntad de Dios. Conozco a Dios y Dios no lo hizo. ¿Y sabes qué?
Me tomó mucho tiempo averiguarlo, pero la manera en que conocí a Dios me impidió ceder a la duda y la incredulidad y las cosas que causaron que otras personas se desviaran de la pista. Y digo que esta es la manera en cómo debemos de llegar a conocer a Dios. Así que una de las filosofías cristianas es que necesitas conocer a Dios y es necesario conocer a Dios y que es un Dios bueno. Si es bueno, es de Dios, si es malo, es del diablo. Esa teología es muy simple, pero debe ser una parte de tu filosofía cristiana. Dice una vez más en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y esa es una manera antigua del inglés para decir que nunca fluctúa y se trata de quién es Dios. Y déjame leerles esto, tienen que poner eso a principios de su filosofía. En Santiago capítulo 1 vamos a empezar leyendo en el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Simplemente es una manera en el inglés de decir que nunca cambia. Esta es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios bueno. Si es bueno, es Dios. Si es malo, es el diablo. Juan 10:10. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si estás robando y estás matando, si estás destruyendo, es el diablo. Si es bueno, es Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que solo tienes que obtener esto. Si es bueno, es Dios. Si es malo, es el diablo. Es tan simple, pero es profundo. En Isaías 5:20 dice que una de las señales del fin de los tiempos es que la gente va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y sabías? Es triste decir esto, pero exactamente lo que la iglesia está haciendo. No tienes que solo hablar de los gays y lesbianas que se llaman homosexuales como algo bueno y a los heterosexuales como malos. No tienes que ir ahí. Ve a la iglesia y la iglesia está diciendo, no, Dios es quien te puso esta enfermedad, Dios es el que te hace este tipo de cosas. O es juicio, o simplemente te hace más santo, o quién sabe lo que sea. Y la religión viene con 1 millón de respuestas diferentes de lo mismo. Pero yo les digo que esta es una filosofía que tengo. Y me ha pegado a ella y digo sin ver que cada cosa funcione, pero ¿saben qué? Estoy viendo mejores resultados de lo que he visto en mi vida. Es como en el pasado tenías un rompecabezas de 1000 piezas y tenías 10 piezas que encajaban y 999 que no lo hacían. Ahora tengo 990 piezas que encajan y 10 que no. Sé que estoy en el camino correcto, amén. No voy a salir de esto. Estoy viendo el poder de Dios manifestándose y las vidas de las personas cambiando, pero solo es una filosofía que tengo que Dios es un Dios bueno, que Jesús dijo que Él representaba al Padre perfectamente, donde dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, y Jesús nunca puso enfermedad sobre nadie. Jesús nunca anduvo diciendo, oh, te voy a bendecir y hacer humilde para hacerte mejor persona. Aquí es este cáncer, órale. Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo y es la voluntad de Dios que estés bien, es la voluntad de Dios que prosperes, es la voluntad de Dios que tengas éxito. Dios no es el que te está causando problemas. Y básicamente Adán y Eva se dieron a la tentación en Génesis capítulo 3, ya que realmente no conocían a Dios, no conocían la naturaleza y el carácter de Dios. Y les digo, hay una gran cantidad de cristianos que están siendo presa de las mentiras del diablo y que se están saliendo de la pista ya que nunca llegaron a conocer realmente a Dios. Y tienen la oportunidad de conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha dado una revelación del Señor, la cual Adán y Eva nunca tuvieron. Puedes conocer a Dios mejor que las personas perfectas que viven en la perfección sin pecado a través de la palabra de Dios. Y no, hombre, esto es impresionante.
Ve aquí en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro está hablando de que él sabía que estaba llegando al final de su vida y él dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertados con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y esa es la razón por la cual lo escribió. Primera y segunda de Pedro, para que la gente, incluso después de los relatos de Jesús y de su resurrección, después de que estas personas ya no estuvieran, fueran capaces de regresar a la palabra y tener estas cosas constantemente frente a ellos. Y luego dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo que él dice es la razón por la que voy a escribir esto y a decirles todas estas cosas es porque éramos testigos de los hechos. Nosotros no solo les contamos una fábula, esto no es algo que inventamos, lo vimos y vimos la gloria de Dios. Estábamos en la montaña cuando Jesús comenzó a simplemente irradiar luz. Él no la reflejó, es como si hubiera retirado de alguna manera u otra su cuerpo y dejara que la gloria que había estado en su interior de él todo el tiempo saliera. Ellos vieron la gloria de Dios que brillaba fuera de Jesús. Ellos vieron la nube de su gloria, la gloria shekinah de Dios que habitaba en el templo y que hizo que la gente cayera sobre su rostro. Vieron esta nube de la gloria venir, oyeron una voz audible desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vieron a Moisés, Elías, estaban hablando con Jesús y explicándole cosas. Y hombre, eso es súper poderoso. Y él está diciendo estas cosas para decir, vean, esto no es una fábula, esto no es una historia que nos inventamos, esto no es algo que nos dieron en un sueño. ¿Saben? Fue por comer tanta pizza. Esto es algo que vivimos. ¿Sabían que la mayoría de la gente diría, no hombre, eso es una prueba? Porque la mayoría de las personas realmente están en todas estas cosas naturales y físicas. Y estaba hablando con un hombre ayer por la noche que tuvo una gran experiencia con el Señor. Y quiero decir que tenía casi un año que estaba atrapado en un paseo emocional con el Señor, donde podía sentir la presencia de Dios. Y este cuate durante los últimos 23 años ha estado justo al borde de la muerte y su vida ha sido miserable. Estaba sentado ahí llorando y ¿saben cuál era gran parte de su problema? Él se convirtió en un adicto a su estado emocional y no andaba por fe en lo que la palabra de Dios decía sobre él. Él quería regresar a donde él podía sentir la presencia de Dios en vez de caminar por fe. Y estaba a punto de acabar con él y pude ministrarle. Solo tienes una identidad equivocada. Crees en este físico, lo externo es el verdadero tú. No sabes quién eres en Cristo. Y llegué a ministrar a lo largo de esta línea, sin hombre, esto le sucede a mucha gente. Simplemente están atrapados en todas estas cosas externas. Así que aquí está Pedro diciendo, vimos la gloria de Dios, hemos escuchado una voz audible, teníamos todas estas cosas físicas y la mayoría de la gente diría, no hombre, eso es todo, estas son pruebas, esa es la prueba definitiva. Sin embargo, mira lo que dijo en el versículo 19. También tenemos una palabra profética más segura. ¿Qué podría ser más seguro que ver a Jesús irradiando luz y tener una voz audible, una nube de la gloria, viendo a Moisés y Elías? ¿Qué puede ser más seguro que eso? En el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y básicamente está diciendo que es más seguro que todas estas cosas tangibles y físicas. Y es la palabra escrita de Dios, la profecía de la Escritura. La mayoría de las personas no honran la palabra de Dios de la manera como deberían. Hay un montón de personas que utilizan la palabra solo para que puedan tener una experiencia, de modo que puedan hacer que Dios los toque, y estudian la palabra con la esperanza de que Dios realmente haga algo en lo externo, algo físico, natural, que puedan sentir o ver. Y solo tiene que utilizar la palabra como una especie de trampolín para entrar en algo emocional o físico. Pero les digo que la palabra profética es lo más seguro.
puedes conocer mejor a Dios a través de la palabra de Dios de lo que Adán y Eva hicieron. Y saben, no digo esto con orgullo o arrogancia, pero creo que se basa sobre la palabra de Dios. Creo que conozco a Dios mejor que de lo que Adán y Eva lo conocían. Y el enemigo no puede venir a mí y decirme, bueno, ¿por qué esto no sucedió? ¿Es porque Dios no es un Dios bueno y porque no es la voluntad de Dios hacerlo? Acabo de enterarme de que Dios es un Dios bueno y pasan cosas que no son la voluntad de Dios por múltiples razones, y no siempre sé cuáles son las razones, pero sé que Dios es un Dios bueno. Yo sé que Dios me ama, sé que Dios solo tiene cosas buenas planeadas para mí, y si experimento algo negativo no es la voluntad de Dios, y no culpo a Dios, y no me enojo con Dios, no me rebelo contra Dios, solo porque no pasó algo. Si Adán y Eva hubieran conocido realmente a Dios en un nivel más profundo, ¿saben qué? Ellos no se hubieran prestado a esa tentación. Así que estamos hablando de una filosofía cristiana, y creo que es una de las cosas más importantes que podría hacer. Tienes que llegar a conocer a Dios a través de la palabra de Dios y necesitas descubrir lo que Él es. Moisés dijo esto en Éxodo capítulo 33:13. Él dijo, oh Señor, muéstrame tu camino a fin de conocerte. Y hay que recordar que este fue el hombre que ya había visto al Señor en la zarza ardiente, que había ido a Egipto, que había hecho estas 10 plagas milagrosas, había traído a los hijos de Israel y había dividido el mar rojo, había recibido a los 10 mandamientos. Pasaron 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y vieron a Dios escribir con el dedo estas cosas. Y después de todo esto, Él dice, Dios, muéstrame tu camino a fin de conocerte. La mayoría de la gente podría pensar que Él conocía a Dios bastante bien. Y sin embargo, ¿sabes qué? Dios es tan infinito que no siempre llegas a donde lo conoces y entiendes completamente. Una vez más, hay gente que todo el tiempo vienen y dicen, bueno, ¿por qué pasó esto? Si has crecido y has estado buscando al Señor por 40 años, bueno, entonces, ¿cómo es que esto sucedió? ¿Cómo es que no sabías lo que estaba pasando? No, hombre, Dios es infinito, yo soy finito. ¿Y saben qué? No sé si vamos a poder conseguir algún día la revelación completa. Yo creo que podemos, pero ya saben, estoy empezando con un déficit. Yo no soy el cuchillito más afilado del cajón. Y no me molesta que haya algo acerca de Dios que no entienda completamente todavía. Lo que no sé acerca de Dios no abruma lo que sé sobre Dios. Yo sé que Dios es un Dios bueno. Y aquí estoy después de 43 años buscando al Señor, todavía pidiéndole al Señor que se revele a mi vida y que me enseñe cosas. Y saben, ayer obtuve una gran pieza de revelación ayer por la mañana. Y todavía estoy aprendiendo. Yo no voy a enseñar sobre esto, pero se los voy a decir rápidamente. Y ayer en la mañana estaba pensando en ser guiado por el Señor. Y siempre he tenido este día en mi vida. Y de alguna manera tenía el concepto de que Dios solo quiere hablar y decirme, gira aquí, ve acá, haz esto. Y el Señor me habló, me dice, y me dijo, no seas como un caballo o una mula que en su boca tiene que ser sujetado con cabestro y con freno para que escucharas una voz que diga, este es el camino, vete por aquí. Y el Señor me habló y me dijo, no quiero controlarte para estar controlando todo lo que hagas. Quiero enseñarte mi camino y quiero que vengas a conocerme y luego te quiero guiar de una manera consistente en la dirección que te he dado. No sé si eso te ministre, pero eso es un cambio totalmente diferente. La mayoría de la gente está pensando, oh Dios, toma el control de mi vida. Dios no quiere controlarte, Él quiere enseñarte sus caminos y te dará su corazón y su entendimiento. Y luego sales y simplemente reproduces esa consistencia en sus caminos. Ese es un pensamiento diferente. Así que de todos modos, todavía estoy aprendiendo. Gloria a Dios. Todavía estoy verde y en crecimiento. Lo que yo no sé no va a cambiar lo que sí sé. Y sé que Dios es un Dios bueno. Eso tiene que ser una parte de tu filosofía cristiana, en lo que necesitas para llegar a conocer a Dios personalmente. Y saben, una cosa es decir, bueno, Andrew dijo, pero lo que necesitas llegar es a donde Dios dijo, Dios habló. Si las cosas que estoy diciendo son verdad, deberían ir y establecer una relación personal con el Señor y pasar tiempo y estudiar la palabra y entender que a través de esto pueden conocer los caminos de Dios.
Así es como se conoce a Dios y es por sus caminos. Por medio de sus acciones, una persona puede decir cualquier cosa, pero los ves y sabrás si realmente son. Como eso es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Y sabes qué? La gente puede decir cosas acerca de Dios, pero si deseas conocer a Dios, específicamente a Jesús, Jesús es la mayor manifestación de Dios que jamás hemos tenido. Y dice en Hebreos 1:3 que Él es la imagen misma del Padre, y eso significa una representación perfecta. Y nunca vi a Jesús hacer que una persona estuviera enferma. Nunca se vio a Jesús sentado ahí criticando y dañando a la gente. Las únicas personas que Él rechazó fueron los fariseos religiosos que confiaban en su propia bondad. Él fue misericordioso con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, con los impíos. Y Jesús es la manifestación más grande de lo que Dios es que el mundo haya visto jamás. Y debemos verlo. Y te garantizo que no puedes sentarte ahí y decir que Jesús era indiferente. Él sanó a cada persona que alguna vez vinieron a Él. Todas las personas que recibieron. Versículo 38 dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Y esa es la naturaleza de Dios y llegas a conocerla de esa manera y se filtra a través de todo esto. Ves a todo el mundo y cada experiencia que has tenido a través de este filtro. Dios, tú eres un Dios bueno. Si es bueno, es de Dios. Si es malo, es del diablo. Y si uno mira el mundo a través de ese filtro, te garantizo que haría una gran diferencia y Satanás no sería capaz de tentarnos con alguna de las cosas que hace. Amén. Sé que hay alguien sentado ahí pensando, pero espera un minuto. Esto y lo otro es... O sea, ese cuate es tetrapléjico y dice que Dios hizo esto para que ellos le sirvieran y le buscaran. Debido a esto ahora están sirviendo al Señor. Y esta persona ha llevado cientos de miles de personas al Señor. Pero ¿sabes qué? Dios no hizo eso. Esa persona de la que estoy pensando quedó cuadripléjico porque se rebeló a sus padres. Y esto fue cuando era un adolescente. Sus padres le dijeron que no fuera a ningún lugar, que no lo hiciera. Como quiera, él lo hizo. Y había un gran señalamiento: no buceen aquí. Se zambulleron en un arroyo poco profundo, se golpeó la cabeza contra una roca, se rompió el cuello y Dios no lo hizo. Había todo tipo de señales de advertencia. Dios trató de detenerlos, pero cuando están completamente tetrapléjicos sobre su espalda, gritan: oh Dios, perdóname por rebelarme contra ti. Ellos dirigieron su vida a Dios y ahora Dios los usa. Pero Dios no les hizo a ellos eso. Dios puede tomar cualquier cosa, cualquier lío que hagas en tu vida, Dios puede tomarlo y trabajar junto con ello para bien. Pero Dios no lo causa. Dios es un Dios bueno. Dios no te va a hacer tetrapléjico dándote algo para hacerte humilde. Dios no ocasionó que no funcionara tu matrimonio o que tu negocio no funcionara, que tu salud se haya perdido para enseñarte algo. Si crees eso, te haces de casa fácil para Satanás. Y en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir significa pelear en contra. Tienes que pelear en contra del enemigo. Y si crees que Dios tiene parte en las cosas negativas que te pasan, no vas a resistir, te vas a entregar. Y como tal, Satanás va a tener acceso a ti. Y estoy viendo a Alan y a Debbie Moore en la parte de atrás. Y si Debbie hubiera pensado que Dios fue quien ocasionó todas estas cosas sobre Alan estuviera muerto ahorita. Gloria a Dios. Y por ello fue capaz de sostenerse. Y no, hombre, tienes que saber esto o no lo vas a lograr. Amén. Esto es bueno. No, hombre, Alan está aplaudiendo y alabando a Dios por Debbie. Aleluya.